Estamos en la serie Ciudadanos, ¿sí? Y estamos hablando de algo muy importante, que es vivir bajo el señorío de Cristo. Nosotros podemos ir a una congregación y ser parte de una congregación, podemos cantar canciones, podemos conocer la Biblia y nunca vivir bajo el señorío de Cristo. Esto es algo muy común y muy habitual que encontramos en muchos lados, ¿cierto? Aquí no pasa, ¿no es cierto? Pasa en otros lados, donde hay gente que sabe demasiado de la Biblia, pero vive muy poco de la Biblia, ¿sí? Entonces, entre lo que sabe y lo que vive hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque se resisten a vivir bajo el señorío de Cristo. Quienes maduran espiritualmente, quienes van desarrollando su vida espiritual, van disfrutando del señorío de Cristo sobre ellos. Amén. Por lo tanto, la señal inequívoca de madurez es gente rendida al señorío de Cristo, que expresan el reino en la tierra. Entonces estamos hablando acerca del reino y estas tres primeras predicaciones son a modo de introducción porque después nos vamos a meter más profundo. Necesitamos recopilar un poco de la historia y es lo que hemos estado haciendo acerca de qué es el reino, dónde está el reino, de qué se trata el reino. Todo eso estamos viendo en esta serie. El versículo que tenemos como cabecera de esta serie es Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad, dijimos, es autoridad, dominio, ¿sí? De las tinieblas y nos ha trasladado al reino ¿de quién? La pregunta aquí es, ¿nos va a trasladar o ya nos trasladó? Ya nos trasladó. ¿Saben? La palabra potestad que dice aquí es la misma que Jesús utiliza cuando dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es la misma palabra, ¿sí? Bien. El asunto es que nosotros ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. La salvación, amados, no es el escape del infierno, es un traslado de una condición espiritual de muerte a una condición espiritual de vida. Amén. La salvación es la vida de Dios, dando vida a nuestro espíritu. No es el escape del infierno. No, voy a la iglesia a ver si me voy al infierno hoy, ¿no? Y si me muero me voy al infierno, esa es la pregunta de todos. La salvación es la vida de Dios otorgada a nuestro espíritu que lo resucita de la muerte. Eso es salvación, eso es ser salvo. Ahora le pertenecemos al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido trasladados. ¿Amén? ¿En dónde? ¿En la carne? ¿En el cuerpo? ¿En el alma? En el espíritu. ¿Amén? Bien. Dijimos que el reino no comienza con los ciudadanos. Nos gusta mucho hablar de los derechos de los ciudadanos, de los privilegios de los ciudadanos, ¿sí? Pero hemos hablado muy poco acerca del rey. Y el reino no inicia en los ciudadanos, el reino inicia en el rey. La salvación no es solamente el perdón de pecados, la salvación incluye un cambio, un traslado de gobierno. ¿Amén? Entonces, esto es sumamente importante entender. ¿Cómo avanza el reino de Dios en la tierra? El reino no avanza por conquista, no avanza por imposición, no avanza por control, avanza por transformación. ¿Quiénes ejercen el gobierno de Dios en la tierra? Los que son transformados por Dios. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, no pongan en el liderazgo un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación. Tiene que ser alguien transformado. Y ahora no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar hoy. Pero sin transformación no hay gobierno de Dios. Sin transformación no hay señorío de Cristo. Tiene que haber una transformación. Si vos seguís batallando, después de 20 años de venir a la iglesia, seguís batallando con las mismas cosas que batallabas hace 15, 20, 5 años atrás, quiere decir que no estás siendo transformado, amados. Necesitamos entender esto. El gobierno, la expresión del reino, ocurre por medio de los que son transformados. ¿Amén? Bien. El reino de los transformados. No hay lugar para el yo. En el reino de los cielos no hay lugar para los egos. ¿Por qué? Porque voy a entrar en un reino donde ya todo está lleno. ¿Lleno de quién? Lleno del rey.
Él es el que todo lo llena en todo. Por eso no hay lugar para los yo. Todo está lleno del Rey en el reino. La primera expresión de autoridad que vemos no fue controlar. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Fue cuidar. Dios le asigna gobierno a Adán, le da su imagen para que pueda gobernar, porque sin la imagen de Dios no hay gobierno. ¿Pero qué le da? Que cuide el jardín. ¿Sí? O sea que autoridad, volviendo a la frase que dijimos recién, no es imponer voluntades. Autoridad no es ejercer control. Autoridad es cuidado, es protección, es nutrición. Amén. ¿Está bien? La primera expresión de autoridad no fue controlar, fue cuidar. La primera expresión de gobierno no fue dominar, sino servir. Y qué distinto es entender gobierno desde el lado de donde la Biblia lo habla. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque gobierno es servir. Oigan, padres de casa, gobernar bien tu casa es servir a tu familia. No imponerles que hagan lo que vos querés que se haga. Amén. Es servirles, es cuidarles, es nutrirlos. No hablamos solamente de la nutrición física, hablamos de la nutrición espiritual. Amén. Recuerden que todo se trata de nutrición. ¿Cuál fue el problema en el Edén? Lo que comieron. Ahora que tenemos que comer, a Cristo. Amén. Se trata de nutrición. Muy bien. No me quiero desviar. La autoridad del reino nace del cuidado y de la responsabilidad. ¿Correcto? Bien, esto es como un pequeño repasito de lo que venimos hablando. Pero ahora nos vamos a meter en la prédica de hoy. Hablamos acerca de que hemos sido trasladados. Hablamos del reino que se perdió. Adán perdió un reino, dijimos. Y ahora vamos a hablar acerca del regreso del reino. El reino que se perdió en Edén, el día señalado, regresó. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto fue lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio. Lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio fue esto. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo vino a restaurar el reino en la tierra, a poner de vuelta el gobierno que se fue en el Edén, a establecerlo una vez más en la tierra. Entonces, ¿cuál es la pregunta que surge a través de ver esto? Dijimos que Adán perdió un gobierno. No solo el pecado no tenía que ver con inmoralidad, sino con una declaración de independencia, una declaración de rebelión, ¿sí? ¿Qué hizo Adán? Voy a hacer lo que yo creo porque yo también quiero ser Dios. Esa fue la actitud de Adán. Y se perdió el gobierno de Dios en la tierra, porque se perdió la imagen de Dios en la tierra. Amén. Pero Cristo viene y dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino regresa, porque regresa el rey. Llega el rey y dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero quién se acercó? Un hombre, Jesús. Amén. No se acercó un ejército de combatientes, de guerreros, no, un hombre. El reino de los cielos se ha acercado, Él. Amén. Entonces, Jesús anunció un reino. Jesús no dijo, el perdón ha llegado. No dijo, la salvación ha llegado. No dijo, la gracia ha llegado. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Si ustedes ven, mire, por cuestión de tiempo no lo traje hoy, pero hay al menos unos 20 versículos donde Jesús está hablando y habla del reino. Y dice en Hechos 2, si no me equivoco, Hechos 2, 3, si no me equivoco, donde dice que Él estuvo muchos días hablando, compartiendo con sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué le estuvo hablando a los discípulos los últimos días que iba a estar con ellos? Del reino. Jesús no vino a traer una religión.
Jesús no vino a traer un montón de reglas bajo las cuales tenemos que vivir. Jesús vino a devolvernos el reino que Adán había perdido. Amén. Me van siguiendo acá, me miran. La raíz del problema de la humanidad es un asunto de gobierno. Por lo tanto, lo que necesitamos resolver es el asunto de gobierno. Amén. Muy bien. El segundo Adán vino a recuperar lo que perdió el primero. Esto lo hemos hablado y esto lo habla mucho en 1 Corintios 15, cuando habla de Adán y Cristo. ¿Qué hay en Adán? Independencia. Yo puedo, yo lo voy a hacer, a mi manera, a mi modo, como a mí me parece, de la mejor forma. Eso es autogobierno. ¿Sí? Pero el hombre no se puede gobernar a sí mismo. ¿Se acuerdan? Cuando estuvo aquí Amador, dijo que lo primero que perdió el hombre en el Edén fue el gobierno sobre sí mismo. Ahora es esclavo de una naturaleza contraria a Dios. El autogobierno trae caos porque es una naturaleza de maldad que gobierna al hombre. El hombre creyó que podía autogobernarse así nomás. No, quedó. Si no estás bajo el gobierno de Dios, estás bajo el gobierno de la naturaleza de muerte y de pecado. Entonces, Adán trajo independencia, trajo muerte, trajo separación, pero Cristo trajo obediencia, trajo vida, reconciliación y nos invitó a vivir bajo su señorío. Entonces, podríamos decir que el primer Adán nos empujó a vivir desde nosotros mismos. Y la humanidad entera, desde Génesis 3 en adelante, se ha dedicado a vivir desde sí mismo. Eso se llama orfandad. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? La plataforma de la orfandad donde todos nacemos ahí. Todos nacemos huérfanos. Es una naturaleza huérfana. Y no estamos hablando de que si tenés a papá y a mamá en tu casa. Estamos hablando de algo mucho más profundo que eso. Dios crea todas las cosas, pone al hombre en el Edén. Él es el Padre. El hombre lo único que tenía que hacer era sojuzgar la tierra, henchir la tierra, ejercer gobierno en nombre de Dios. Era todo lo que tenía que hacer, no tenía que hacer más nada. Pero el hombre quiso hacer su propia voluntad. El hombre quiso escoger su propio camino. Y pierde la paternidad de Dios. Un padre provee, un padre sostiene, un padre protege, cuida. ¿Sí? Ahora, Adán es huérfano. Se rompe la conexión con su padre. Amén. Y ahí un huérfano, lo hemos dicho, ¿cómo vive un huérfano? A ver cómo hago mañana para sobrevivir. A ver de dónde saco mañana para comer. A ver dónde duermo esta noche. El hombre vive así. Y puedes tener riqueza, fama, prestigio, poder, lo que tú quieras. Y seguir siendo huérfano. Seguir parado en la plataforma de la orfandad. Interiormente un vacío enorme que no sabes cómo llenar. Entonces somos trasladados del reino de las tinieblas, de la orfandad, al reino de su amado Hijo, donde somos hijos. Amén. Porque estamos en el Hijo. Dios tiene un solo Hijo. ¿Sabían eso? No tiene millones de hijos. Tiene uno solo. Cristo. Lo lindo es que todos nosotros estamos en Él. Amén. Amén. Entonces, la declaración de Jesús incluye una palabra que para todos nosotros es muy conocida, la palabra arrepentidos. Y algo estuvimos hablando con algunos hermanos, pero quiero dejar en claro esto, si vamos a hablar de reino, quiero dejar muy en claro esto del tema de arrepentidos. Jesús dijo arrepentidos porque el reino se ha acercado. La pregunta es, ¿qué significa? Creo que no lo anoté. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Y saben, me di cuenta de muchas cosas estudiando esto. Haciendo exégesis, viendo el original, fui entendiendo algunas cosas que son muy importantes. Porque hemos escuchado cientos de veces, voy a quemar una vaca sagrada acá. ¿Están listos para la muerte de una vaca sagrada? No, ¿no? ¿No? ¿Sacrificamos la... ¿Sí? ¿Preparamos el altar de bronce acá? ¿Sacrificamos una vaca sagrada? ¿Cuántas veces escuchamos arrepiéntete y serás salvo? ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿Muchas? Yo infinidad de veces.
Eso fue lo que dijo Jesús. Eso es lo que realmente el Señor decía. Vamos a estudiarlo, ¿le parece? Vamos a aprenderlo juntos. Arrepiéntete, hijo del diablo. Escuché a uno que decía así, ¿no? Wow, fuerte, ¿no? Entonces, me arrepiento y corro al altar, ¿no? ¿Y les ha pasado? Buenísimo si les ha pasado, no es que esté mal, ¿sí? Pero necesitamos ir más profundo. Yo les decía a unos hermanos el otro día, estar en Cristo no se trata de lo novedoso, sino de la profundidad. Nosotros no buscamos algo nuevo porque ya tenemos a Cristo, ¿sí? Lo que buscamos es ir más profundo, que es diferente. ¿Amén? Tenemos que amar las profundidades de la palabra. Y esto es importantísimo. ¿Qué significa arrepentimiento? Mateo 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra es la palabra metanoeo. La palabra en el original que utiliza Jesús es metanoeo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa metanoeo? Metanoeo no es metamorfosis o metamorfo, como hemos hablado. ¿Dónde aparece metamorfosis? En Romanos 12, que dice transformaos. Dice en la renovación del entendimiento, en la renovación de la mente. Eso habla de una transformación, eso es metamorfosis. Pero acá Jesús no dice metamorfosis, dice metanoeo. Metamorfosis es un cambio de naturaleza. Y hablábamos con unos hermanos, es el proceso del gusano a la mariposa. Una cosa es un gusano y la mariposa es otra completamente diferente. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de el carro viejo, todo roto, y el carro nuevo? ¿Se acuerdan? Y después hablamos de una nave espacial. Ok. Eso es metamorfosis, de algo que es de una manera, una naturaleza que cambia completamente por otra que no tiene nada que ver. Eso es metamorfo o metamorfosis o cambio de forma, cambio de naturaleza. Pero Jesús no habló de eso. Jesús habló y dijo metanoeo. ¿Qué significa? Meta es cambio. Y cambio, o también podría decir después de. Y nous, que es mente, entendimiento y percepción. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Cambien su manera de pensar. Cambien, y esto seguramente lo habrán escuchado por otros lados. Cambien su manera de pensar. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué le está diciendo Jesús? Reconsideren completamente su forma de ver las cosas. ¿Está claro hasta acá? Ok. No habla de llorar, de sentirse mal, o sentirse culpable, o prometer portarse mejor. No está hablando de eso. Está hablando de cambiar la manera en que tú ves algo. Cambiar la manera en que tú piensas sobre algo. Habla de un cambio completo de perspectiva, de punto de vista. ¿Qué pensamiento tenía que cambiar? ¿Qué tenía que cambiar? Porque ¿a quién les está hablando Jesús? ¿A quién les está hablando? A los judíos. ¿Sí? Entonces, había algo en los judíos que tenía que cambiar en su mente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estamos hablando de arrepentidos, metanoeo. Ok. ¿Qué pensamiento debían cambiar? Es la pregunta correcta, porque Jesús no llegó diciendo simplemente arrepiéntanse, sino arrepiéntanse porque. Lo cual nos da el motivo del por qué hay que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino es la causa, el arrepentimiento es el resultado de la causa, es la respuesta que tiene que haber en nosotros ante el reino, porque el reino ya se ha acercado. Escuchen, Jesús no dijo, miren, si ustedes no se arrepienten, el reino no se puede acercar. Pero es lo que nos han predicado. Primero tenés que arrepentirte para que el reino se acerque. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, el reino ya se acercó. El reino ya está. Ahora les tiene que pasar algo, tienen que arrepentirse. Ahora dice, la mayoría de nosotros entiende arrepentimiento como sentir culpa, llorar, pedir perdón, angustiarse por haber hecho algo malo. Pero la palabra metanoeo implica cambio de mente, cambio de dirección, cambio de percepción. Entonces, ¿qué estaba corrigiendo Jesús? ¿Qué estaba reclamándole a los judíos? El problema de los judíos era todo el sistema mental de formación religiosa que tenían. Los israelitas debían arrepentirse de su concepto de Dios,
su concepto de justicia, su concepto del Mesías y su concepto del reino. ¿Ellos qué esperaban? Un Mesías invencible, que viniera a sacar a patadas a los romanos. Ellos esperaban un reino terrenal, como el de David, como el de Salomón, como el de Saúl, como el de los reyes de la antigüedad, que le hiciera justicia y pusiera a Israel por encima de todas las naciones de la tierra. Esa era la mentalidad que tenía Israel. Entonces Jesús le tiene que decir, momento, señores, quiero decirles algo, cambien eso que están pensando. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Arrepiéntanse, cambien esa manera de ver a Dios, al Mesías, al reino. Cambien la manera que ustedes tienen de ver la justicia, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes imaginaron. Y ese es el gran problema que tenemos tú y yo con respecto a Dios. Imaginarnos al Dios a nuestra medida. Imaginarnos a Dios conforme a lo que nosotros creemos que debería ser. Pero Dios no es lo que tú y yo imaginamos. Si nosotros adoramos a un Dios que imaginamos, somos idólatras. Lo primero que Dios le está diciendo es, hay que hacer un ajuste, muchachos. Hay que hacer un ajuste porque se van a sorprender con lo que está pasando. Porque ¿saben qué? El reino ya está acá. Claro, los israelitas decían, ¿cómo? Momento, ¿y dónde está el rey? Con la pompa, con su ejército. ¿Qué dice en Zacarías? No es con ejército ni con espada. Es con... acá cobra una nueva dimensión este versículo. Lo hemos usado para tantas cosas, pero ¿qué nos está revelando? No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? No como preimaginaban o imaginaban los israelitas. Por medio de la fuerza, por medio de echar a la potencia dominante de aquel momento, de someter a aquellos que nos están sometiendo, querían venganza. Y él dice, no, arrepiéntanse de eso. Cambien la manera de pensar, cambien la forma de verlo, porque no tiene absolutamente nada que ver. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, Jesús aparece diciendo, todo eso que piensan está equivocado. El reino ya llegó. Por eso el arrepentimiento es principalmente un cambio de paradigma, un cambio de concepto, un cambio de perspectiva. No tiene nada que ver con remordimiento, no tiene nada que ver con llorar, no tiene nada que ver con perdóname, Señor. Ay, hoy me arrepentí. No tiene nada que ver con eso. Lo que Jesús está diciendo, arrepentidos, apunta al falso concepto que tenían los israelitas de Dios y de su reino. Dejen de imaginar al Dios que ustedes quieren conveniente para ustedes. Es lo que le está diciendo Jesús. Porque la realidad es nada que ver con lo que ustedes están imaginando. ¿Creen que lo que les pasaba a los israelitas nos pasa un poco a nosotros hoy? Se la dejamos picando ahí. Pedro, viene el Pentecostés, ocurre lo que ya todos vemos, hay un tremendo estruendo, todos hablando en otras lenguas, ¿no? Y la gente mirándolo ahí, y Pedro se da un discurso citando las escrituras y hablando acerca de los días de Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a hablar y dice, ustedes crucificaron al Mesías, ¿no? Ustedes los crucificaron y ellos dicen que se compungieron de corazón. Y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos. Y de ahí también surge el, arrepiéntete, hijo del diablo. Porque ellos se compungieron de corazón. Pero ¿a qué está apuntando Pedro cuando le dice arrepentidos? El concepto que ustedes tienen de Jesús. Para los israelitas Jesús era un falso profeta. Para los israelitas Jesús era un blasfemo. Para los israelitas Jesús era un impostor. Entonces Pedro le dice, quiten esa imagen que ustedes tienen de Jesús. Primero, arrepiéntanse. Cambien completamente su manera de entender quién es Jesús. Y si ustedes leen en los Hechos, van a encontrar siempre lo mismo. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un ajuste que tenían que hacer los judíos en la mentalidad que tenían acerca del reino.
y acerca del Mesías. Amén. Ahora, el arrepentimiento, amados, siempre va a estar ligado a la revelación de Cristo. Repito, el arrepentimiento siempre va a estar ligado a la revelación de Cristo en nosotros. El asunto no es arrepiéntete para que Dios te acepte. No es eso el planteo, aunque nos lo han predicado de esa forma muchas veces. Es, el Padre se ha revelado en su Hijo, Cristo. Ahora deben ajustar su mente a eso que se está revelando. A eso que Dios se está revelando hoy. Ajusten su mente. Dios ha revelado su reino. Ahora piensa de manera correcta a lo que Dios se está revelando para que tú puedas entender cómo ser parte de ese reino y disfrutar de todo lo que ese reino ofrece. El nuevo nacimiento permite ver el reino. Todos se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí? Se abren nuestros ojos espirituales y luego comienza una vida de transformación y de constante arrepentimiento. Escuchen, el arrepentimiento es una constante de todos los días para todos nosotros, porque todo el tiempo tenemos que morir a nuestra propia mente para vivir desde la mente de Cristo. Amén. Eso es arrepentirse. Abandonar nuestros conceptos que hemos sido formados desde pequeñitos. Palabras que nos han herido, que nos han lastimado. Eres un inútil, no sirves para nada, y crecemos con eso toda la vida. Pero ahora el arrepentimiento es el proceso por el cual mi mente se va ajustando a la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos, en todo lo que es bueno, todo lo que es lindo, agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Piensen alineados a la realidad que se ha revelado en su vida. Piensen alineados a la realidad de Cristo revelado en ti y en mí. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es previo a ser salvo, amados. El arrepentimiento no es antes de salvo o como requisito. Entonces, si yo no me arrepiento, Dios no puede hacer nada por mí. Dios ya hizo todo por nosotros. El arrepentimiento es el resultado de ir conociéndole. El arrepentimiento es el ajuste de nuestra mentalidad a la mente de Cristo. Es algo que viene después de que hemos nacido de nuevo. Primero naces de nuevo. Puedes ver el reino. Tú no puedes crecer en el entendimiento de lo que no ves. Ves el reino y tu mente comienza un proceso de reajuste a una nueva realidad que se ha revelado en tu vida. Eso es arrepentirse. Jesús le dijo a los judíos que tenían que arrepentirse por su concepto de Dios, por el concepto del reino, por el concepto del Mesías, por el concepto de justicia. Y Dios nos sigue diciendo lo mismo a nosotros. Pero ahora nosotros lo vivimos no desde una enseñanza que viene de afuera, sino de un obrar del Espíritu Santo en nosotros, que va provocando ese ajuste. Por eso es que el arrepentimiento es algo diario de todo creyente. Y no tiene que ver con sentirme mal porque hice algo malo. Tiene que ver con ajustar mi pensamiento, con ajustar mi mente, cómo funciona mi mente a la realidad nueva que se me ha revelado en Cristo. ¿Me van siguiendo? El arrepentimiento no es un requisito para ser salvo. Y sé que acá sacrificamos la vaca, porque nos han predicado 1000 veces eso. El arrepentimiento no es un requisito para ser salvo. El arrepentimiento es el resultado de ser salvo. El arrepentimiento es nuestra respuesta ante tanta maravilla de parte de Dios. Una corrección. Nuestra alma se va alineando. Todo lo que yo acarreaba de la vida, todo lo que yo pensé, todo lo que yo creí de mí mismo, todo lo que yo creía de la iglesia, de los pastores, todo empieza a ajustarse, porque ahora se me está revelando Cristo. El apóstol Pablo dijo, Él tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. El arrepentimiento no es el precio de entrada al reino. Es el cambio de mente que ocurre cuando el reino irrumpe en nuestra realidad.
No nos arrepentimos para que el reino venga. Nos arrepentimos porque el rey ya ha llegado. Cristo se nos ha revelado. Ahora todo lo que somos debe ajustarse a esta nueva realidad. Eso es arrepentirse. Cuando vos tenés gente que pasan años en la iglesia y siguen viviendo de la misma manera, siguen pensando de la misma forma, siguen actuando de la misma forma, esa hay gente que no se está arrepintiendo. Están en la iglesia, escuchan la palabra, conocen la Biblia, cantan canciones, pero no hay transformación en su vida, no hay un arrepentimiento visible. No hay fruto del Espíritu. Siguen viviendo en la carne, siguen viviendo revolcándose en lo mismo que se han revolcado toda su vida y lo disfrutan. Porque el que nació de nuevo no lo disfruta, El que nació de nuevo cuando sabe que hizo algo más, ay, esto ofende a Dios, ay, qué mal me siento. No le agrada. Porque hay una vida adentro, hay algo adentro que está queriendo salir. Hay una vida que va creciendo en su interior, un señorío que va cada vez, un gobierno glorioso que crece. Y lo invita a someterse cada día, a rendirse cada día ante el gobierno del señorío de Cristo. ¿Y saben qué pasa cuando nos rendimos al señorío de Cristo? Cuando nos rendimos al gobierno de Dios se empieza a ver, se empieza a notar. ¿Quieren saber cómo se expresa el reino? Gente rendida al reino. Entra gente por ahí y ve el reino en todos nosotros. Porque estamos muertos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. ¿Qué significa entonces el arrepentimiento mirándolo desde el lado donde Jesús lo hablaba? Abandonen el autogobierno. Abandonen el autogobierno y vuelvan bajo el señorío de Cristo. Vengan al señorío de Cristo. Basta de vivir a tu manera, como a ti te parece, como tú crees, a pesar de que sabes la Biblia. Porque sabes lo que dice la Biblia, pero igual lo sigues haciendo. El que hurtaba no hurte más, dice el apóstol Pablo. Si vos antes robabas y de golpe ahora te encontrás con que dice no robarás, ¿qué tenés que hacer? Ajustarte a esa realidad. ¿Eso qué es? Señorío de Cristo, gobierno de Dios sobre ti. Porque antes lo hacías, pero ahora ha sido revelado Cristo en ti. Y ahora que se ha sido revelado Cristo en ti, tú sabes que tienes que hacer ajustes. Hey, todos tenemos que hacer ajustes. No mire a tu marido. ¿Viste? Teníamos que venir hoy. ¿Viste que teníamos que venir? Todos tenemos que hacer ajustes, porque todos, amados, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo digo, ¿saben por qué? Porque nos encanta juzgar los pecados visibles. Nos encanta. Ay, el hermano ese borracho, ¿viste? Oh, se volvió a emborrachar el fin de semana. No, yo sabía, no, sí. Y ya está chusmeando. Para Dios es lo mismo eso que el que se emborrachó el fin de semana, igual. Claro, pero eso entre el te lo digo para que ores, ¿viste? Orá por Pepe, yo sé lo que te digo. Porque se emborrachó. ¿En serio se emborrachó? Sí. Lo encontraron tirado en una plaza, borracho. Y están chusmeando. Están criticando. ¿Eso no es pecado? El mismo pecado que el que se emborrachó el fin de semana. Claro, pues como nadie me ve a mí tirado en la plaza borracho, entonces no pasa nada. No, aquel que, viste lo que hizo, tal cosa, ¿no? Y viste que fulano robó mengano, hizo, y gente que pone dependes en los impuestos de hijos que no son suyos. Eso es robar también. Ah, claro, pero eso Dios entiende. Dios no entiende al otro. Todos, amados, estamos en lo mismo de todos los días. El arrepentimiento es un obrar divino en nosotros. Es un obrar que pone Dios el querer como el hacer, de ajustarnos, de corregirnos, de alinearnos con Cristo. ¿Por qué, amados? ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios diseñó un diseño de plenitud para nosotros. Mientras nosotros no estemos ajustados a su diseño, no vamos a experimentar plenitud nunca. Por eso Dios te está diciendo, alineate conmigo, porque cuando te alineas conmigo, experimentás la plenitud que yo diseñé para ti. Pero nosotros queremos la plenitud del reino, pero viviendo a nuestra manera. Sin gobierno de Dios. Eso quería Adán. Quería los beneficios de Dios sin Dios. Bueno, para ir terminando la introducción. ¿Qué significa Mateo 4:17? El reino de los cielos se ha acercado. La llegada del reino exige una revisión completa de la manera de pensar para Israel y para nosotros también.
Israel esperaba un reino político, un Mesías militar, una restauración nacional. Y Jesús le dice, la realidad de Dios está irrumpiendo de una forma tan gloriosa que ustedes no lo pueden ver. Ustedes no se están dando cuenta de cómo Dios ha irrumpido en la tierra. Jesús mismo se lo está diciendo, Dios hecho hombre. Le está diciendo, acá está el reino, ya llegó el reino. El arrepentimiento no es una obra que el hombre realiza para provocar la acción salvadora de Dios. Lo repito, el arrepentimiento no es una obra que el hombre realiza para provocar la acción salvadora de Dios. ¿Sabés por qué soy salvo? Porque me arrepentí. ¡Ah, qué bueno! Pepe se arrepintió. Gloria a Dios, por eso salvo. Lo logró Pepe. ¡Qué bueno, Pepe! Bien, Pepe, porque te arrepentiste. Entonces, por eso ser salvo. ¿Quién se lleva la gloria? Pepe, que se arrepintió. ¿Sabes por qué estás acá? ¿Sabes por qué estoy acá? ¿Sabes por qué estamos acá? Porque Dios te trajo. Vos no viniste. Él te trajo. Vos creíste que viniste. Vos creíste que un día dijiste voy a buscar a Dios. Vos creés, como yo creo, desde mi mirada natural, que un día dije, ¿sabes qué? Tendría que buscar a Dios. Dios puso eso en ti. Y te está guiando al arrepentimiento. Para que vivas ajustado a su diseño y experimentes la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay más vacíos, no hay más necesidades, no hay más carencias. Él lo llena todo. Aleluya. Vamos a cerrar con esto. El reino ya está presente. Jesús hablaba con los fariseos. Miren, dice, los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Tenían el reino ante sus ojos. Escuchen, tenían el reino ante sus ojos, porque tenían al rey ante sus ojos. Y le preguntan, ¿cuándo va a venir el reino? Y quizá muchos de nosotros nos preguntemos, ¿cuándo va a venir el reino? El reino está ante ustedes, en todos nosotros. Jesús le respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda, ¿qué? No es algo que tú puedas ver con tus ojos naturales. No es algo que se pueda, ¿qué? Observar. ¿Lo están viendo acá? No es algo que se pueda observar. Versículo 21. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, porque no está visible ante los ojos naturales. Dense cuenta, les dice. Dense cuenta, vívense, abran los ojos espirituales. Dense cuenta, amados. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y por qué le dice entre ustedes? Porque en ese momento Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, no había ascendido, no se había impartido en vida. Entonces les dice, está entre ustedes. Acá estoy. Pero hoy, ¿dónde está? En nosotros. Amén. El reino de Dios está en nosotros, porque el Rey está en nosotros. Amén. Amén. Muchos esperan que el reino llegue un día. A muchos les pasó que les han predicado que un día el Rey volverá y establecerá su reino. ¿Sí o no? ¿Esto es lo que dice Jesús acá? No. ¿Esto es lo que dice el apóstol Pablo? No. Ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ya ocurrió. Si Cristo te habita, el reino ya está en ti. Tú ya estás siendo un ciudadano del reino. El problema es que ahora tenés que ajustar tu mente a esa realidad. Ya vivimos en el reino, porque el reino no es una promesa futura, es una realidad presente. Amén. Lo voy a dejar en la introducción hoy. En Edén el hombre perdió el reino, en Cristo el reino regresó, pero el reino no regresó como un sistema político, no regresó con una revolución militar, no regresó con una imposición de ideas, regresó en la persona de un rey y de un cordero. Y quiero citar lo que dijo Gustavo Lara. ¿Cómo se manifiesta el gobierno? No se gobierna por medio de la fuerza, no se gobierna por medio de la imposición, no se gobierna por medio del control, se gobierna por medio de un amor sacrificial.
por medio del amor sacrificial. Y como les dije el domingo pasado, imagínense, solo lo podemos imaginar, pero a esa realidad tenemos que caminar, ¿sí? Que en todos nosotros, lo único que sale de nosotros es amor sacrificial. ¿Qué significa amor sacrificial? Un amor que lo da todo y no espera nada a cambio. Es un amor que no proviene del ser humano, proviene de Dios. Es el amor sacrificial, ese es el amor de Cristo, no el mío, no el tuyo, es el amor de Cristo en nosotros. Imagínense que todos expresemos eso a todos. ¿Cambiaría muchas cosas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambiaría muchas cosas la congregación? ¿Se escucharía hablar de nosotros por ahí en todos lados? ¿Bien de nosotros? ¿Se escucharía o no? Si empezamos a vivir todos desde el amor sacrificial, que no exige, que no demanda, que no juzga, que no señala, que no reclama. Porque ejercer gobierno no es andar corrigiendo a los demás, amados. Ejercer el gobierno de Dios es amar a los demás. Incluso a los enemigos, porque amar a los que nos caen bien, buenísimo. El asunto es amar a los que nos caen gordos. Amar al que te queda acá atravesado. Y amarlo genuinamente. Amor no fingido, dice el apóstol Pablo. ¿Saben qué se llama eso? Gobierno de Dios, señorío de Cristo. Porque no está mostrándose Jorge en ese amor sacrificial que se expresa. Es el amor de Cristo que se expresa. Es a Cristo a quien se ve. ¿Amén? Aleluya. Si hemos sido trasladados al reino, ¿cómo funciona ese reino? Si tú y yo ya espiritualmente hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿cómo funciona ese reino? Y eso es lo que vamos a estar viendo a partir de la siguiente predicación. El ambiente del reino. Eso es lo que viene el próximo domingo. El ambiente del reino. El ecosistema de la vida del rey. ¿Saben qué es un ecosistema? Lo vamos a explicar. Un ecosistema es un montón de cosas, por decirlo así, en la naturaleza, por decirlo así, un montón de cosas que colaboran para un solo objetivo: sostener la vida. Eso es el ecosistema. No sé si vieron, ¿cuántos vieron el Rey León acá? Ay, no, yo, pastor, miro Chosen nada más. Dice, no, yo esas cosas del pecado de este mundo no miro. Yo sé que la mayoría hemos visto el Rey León y ahí está el papá explicándole al hijo. Mirá, hay un ciclo de la vida, ¿no? Pero el pasto le da de comer al antílope, el antílope lo comemos nosotros, ¿no? ¿Y a nosotros quién nos come? No, nadie, pero cuando morimos, nuestros cuerpos son fertilizantes para que haya más hierba para que coman los antílopes. Un ciclo de la vida. O sea, un ecosistema son cosas que van colaborando entre sí para sostener la vida. ¿Amén? Y de eso se trata lo que va a venir. Vamos a ir más profundo. ¿Cuántos quieren ir más profundo? Vamos a ir más profundo. El hábitat, el ambiente del reino, el ecosistema de la vida del rey. ¿Amén? El reino regresó cuando Dios en Cristo volvió a ocupar el lugar que nunca debió dejar de ocupar en el corazón del hombre. Entonces, el reino regresó cuando Dios en Cristo volvió a ocupar el lugar que nunca debió dejar de ocupar, el gobierno en el corazón del hombre. Trasladado fue la primera que hablamos acerca del reino y del rey. Dios creó al hombre para vivir bajo su gobierno. El reino perdido, el hombre eligió la independencia y eso trajo caos. Hoy hablamos del regreso del reino. Cristo vino a restaurar el gobierno que Adán perdió. Hasta ahí hemos llegado y hemos hecho una pequeña recopilación de todo lo que ha sucedido en la historia. Pero ahora nos vamos a meter en la realidad que estamos viviendo o que debemos vivir siendo ciudadanos del reino. ¿Cuántos quieren saber eso? Yo anhelo, lo deseo, lo anhelo todos los días. Saber cómo se vive en este reino, cómo se expresa el reino, cómo el reino avanza en la tierra. ¿Amén? Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Vamos a orar, aleluya. Cristo, te damos tantas gracias por este hermoso tiempo que hemos compartido esta mañana. Señor, porque estamos creciendo en entendimiento de la realidad que portamos, que llevamos en nuestro espíritu. Y hay un reclamo, Señor, de tu espíritu a hacer los ajustes que tenemos que hacer para vivir bajo el diseño tuyo, Señor, porque solamente aquellos que viven en tu diseño gozan de plenitud, como tú
lo diseñaste para todos nosotros. Por eso es tan importante arrepentirnos. Qué bueno es saber, Señor, que el arrepentimiento no es algo previo a la salvación, no es algo que está antes de yo ser salvo. El arrepentimiento es el resultado, es la respuesta de ser salvo, Señor. Porque la salvación no tiene que ver con librarse del infierno, tiene que ver con ser resucitados por medio de tu vida y ahora tener vida espiritual. La salvación, el rescate, tú nos has rescatado del reino de la muerte eterna, Señor. Y nos has colocado en el reino de tu amado Hijo. Eso es ser salvo. Y esa salvación ahora requiere un ajuste en nuestra mente que se llama arrepentimiento. Y ese arrepentimiento traerá transformación, un cambio de naturaleza, Señor. Porque hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, somos nueva creación. Pero ahora tenemos que vivir de acuerdo a lo que es esa nueva creación que tú has hecho en nosotros. Estamos agradecidos por tu luz, agradecidos por lo que tú nos estás hablando y revelando acerca de tu Hijo. Que el Espíritu Santo glorioso siga guiándonos a Cristo cada día. Que por medio del obrar de tu Espíritu podamos ajustar en nuestra mente todo aquello que nos viene de ti, Señor. Para vivir conforme a tu palabra, para vivir ajustados a tu diseño, para vivir en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Dios, por habernos trasladado de la potestad del reino de muerte y tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ahora tenemos que aprender a vivir en Él. Porque si no, a pesar de que tú nos trasladaste, vamos a seguir viviendo como si viviéramos bajo las tinieblas. Por eso estás hablándonos esta palabra. Vivir bajo tu señorío es vivir en la verdadera libertad. Es vivir en el gozo, en la paz, en la gloria que prometiste a todo aquel que viniera a tu reino. Gracias, papá, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por guiarnos hasta ti. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Oro para que los papás hoy, junto a sus familias, tengan un día maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.